Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer Michelle Ocampo Rosas. Soy alumna del Instituto Universitario del Estado de México. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. Y la asignatura impartida por el maestro Pedro Andrés Méndez Ávila es de la asignatura de Derecho. Y bien, ahora el tema que se va a abordar es el Tribunal Electoral del Estado de México, que se observará sus generalidades desde su misión, visión, objetivos, su estructura, su marco teórico, entre otros. Y comenzamos. Para tener bien claro qué es el Tribunal Electoral del Estado de México, con sus siglas de TEM. Bueno, dice que es la máxima autoridad jurisdiccional que en pleno ejercicio de su autonomía garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales en todo el territorio estatal. Y bien, creo que es algo entendible. Ahora empezaremos con la misión, la visión y los objetivos. La misión dice que es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de México, en el marco de nuestros límites competentes. Entre su visión, dice consolidar al Tribunal Electoral del Estado de México como una institución de alto nivel, capaz de convertirse en un referente a nivel nacional y por ende local en la impartición de justicia en materia electoral, y no solo de calidad mediana, sino de excelencia por el alto nivel de sus argumentos y el índice de confirmación de sus fallos en la instancia federal, así como la generación y divulgación de los estudios sobre la materia, que van a servir de soporte para la sociedad cada vez más interesada en estos temas y más responsable de sí misma. En el objetivo dice: el quehacer del Tribunal Electoral del Estado de México se orienta al cumplimiento de 5 objetivos primordiales que dan sustento a la misión y a la visión, y se encamina a estos ejemplos: el fortalecer la función jurisdiccional electoral, asegurar la calidad de procesos sustantivos y algunos auxiliares de apoyo. También asegurar una administración eficiente, consolidar la confianza ciudadana y hacer de la transparencia y el acceso a la información una política. Los antecedentes legales de la justicia electoral en el Estado de México se encuentran que su origen está en la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del Estado libre, independiente y soberano de México, que en el año de 1824 se estableció la facultad del prefecto, esto para conocer sobre los recursos o dudas que ocurrían en las elecciones de ayuntamiento dentro de un término de 8 días a partir de la publicación de la elección. Después, 3 años más tarde, en la Constitución del Estado de México de 1827, el espíritu del constituyente de la época plasmó en su artículo 79 que una vez instaladas las juntas que hoy conocemos como las casillas electorales, el presidente debía preguntar si alguien tenía quejas sobre cohecho o soborno para que la elección recayera en determinada persona
y en ese supuesto se procedía a justificar su dicho y de resultar cierta la acusación a los culpables se le privaba del voto activo o pasivo. El siguiente, bueno, pero no es así sino hasta la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas y Municipales del Estado de México, en el año de 1871, cuando comienza a señalarse las causas de nulidad para los votos individuales, para votaciones verificadas en secciones y para actos de computación de votos. En los inicios de México del siglo XX se promulgó la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas y Municipales del Estado de México en el año de 1909. Y por último tenemos que en el año de 1966 se publica una nueva ley del Estado de México que nos dice que en la ley se incluye un capítulo de garantías y recursos para establecer formalmente la existencia de un medio de impugnación como vía de reclamación, por decirlo de esa manera, contra actos de organismos electorales. El marco jurídico del tribunal lo puse en 5 secciones: la legislación local, la normatividad interna, la legislación federal, las acciones de inconstitucionalidad y los tratados internacionales. Puedo aclarar que en estas 5 secciones existen demasiadas leyes, reglamentos y lineamientos. No coloqué como tal o no les mencionaré como tal todas, sino nada más mencionaré algunas en general. Que estas también se pueden encontrar en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. Bueno, comenzaré con la legislación local, que podemos encontrar los códigos electorales, la ley de transparencia y de acceso a la información, el Código Penal del Estado de México, la ley del trabajo de servidores públicos, la ley de responsabilidad administrativa, la ley de contratación pública, el Código Civil del Estado de México, el reglamento de la ley de contratación. En el segundo, que es la normatividad interna, podemos encontrar los reglamentos internos, de igual forma el de transparencia y acceso, los lineamientos de Contraloría, las reglas de turno, licencias de maternidad y paternidad, manual de organización y el acuerdo general del tribunal. Con el número 3 tenemos la legislación federal, que encontramos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales de los institutos y procedimientos electos, los sistemas de medios de impugnación en materia electoral, las leyes generales de partidos políticos, de consular popular, tenemos la ley de amparo. Y en número 4 tenemos a las acciones de inconstitucionalidad. Y 5, los tratados internacionales. En esta diapositiva tengo quienes pueden acudir al tribunal. Lo dividí en 3, las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos. En su integración tengo que son de 5 magistrados que son elegidos de las 2/3 partes de la Cámara de los Senadores, y entre estos 5 magistrados se encuentra un magistrado presidente y 4 magistrados electorales. Posteriormente tenemos el organigrama del tribunal del pleno, que nos decía de los 5 magistrados, que posteriormente les daré a conocer cuáles son sus funciones y en qué artículos están estipulados. Y asimismo, de los magistrados se encuentra la Secretaría General de Acuerdos y Contraloría General. También va a existir una unidad sancionadora.
que de esta se van a derivar la coordinación de capacitación e investigación y documentación, la unidad administrativa de igualdad de género, erradicación de la violencia, y el tercero que va a ser una coordinación de la difusión y comunicación social. De la parte derecha tenemos la Secretaría Particular de la Presidencia, la Dirección de Administración y también una subdirección de Informática. En coordinación de archivo también tenemos la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Transparencia. También la última, es la Coordinación Jurídica Consultiva y de Jurisprudencias. También se me estaba pasando a decir que la estructura orgánica podrá ser modificada en función del presupuesto de egresos asignado al tribunal y será aprobada por el Pleno al inicio de cada año. Ahora bien, también tengo las atribuciones que otorga el Código Electoral del Estado de México al magistrado presidente, como ya lo había mencionado anteriormente. Este se encuentra estipulado en el artículo 394, que correspondía al presidente del Tribunal Electoral. Bueno, como primer término tenemos que es representar al tribunal ante toda clase de autoridades. Segundo, convocar a los demás miembros de pleno para la realización de sus sesiones en los términos del código. Número 3, presidir las sesiones del pleno para dirigir los debates y conservar un orden durante las mismas. Como 4, proponer al pleno la designación del secretario general de acuerdos y secretario proyectista y notificadores. 5, designar y remover al personal administrativo necesario para el buen funcionamiento del tribunal. 6, elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del tribunal, despachar la correspondería del tribunal. 8, vigilar la oportuna notificación a los órganos estatales electorales, también a los partidos políticos y a quien corresponda de las resoluciones que se dicten sobre los medios de impugnación que conozca el tribunal. Y el 9, que es tramitar los asuntos de su competencia hasta ponerlos en un estado de resolución. Nada más coloqué 9, de hecho son muchísimos, si lo pueden checar en el mismo artículo del 394 del Código Electoral del Estado de México y tiene muchísimas atribuciones más. Yo solo coloqué estas 9. Y las atribuciones de los otros magistrados electorales están en el artículo 390 y les diré las atribuciones. También solo coloqué 5, nada más. De igual forma, quien guste checarlas, ahí están. En el primero es resolver los medios de impugnación de su competencia. Segundo, desechar, sobreseer, tener por no interpuesto o por no presentados cuando proceda, lo que son los medios de impugnación, los escritos de terceros interesados o los de los coadyuvantes. Como tercero, calificar y resolver sobre las excusas que se presenten ante los magistrados y las recusaciones que contra esto se presente. El cuarto es designar y remover a los notificadores, secretarios proyectistas y el secretario general de acuerdos del tribunal a propuesta del presidente del mismo. Y 5, como último, determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas.
¿Cómo? Publicando la determinación en su página de internet con al menos 24 horas de anticipación. Y bueno, ahora eso sería todo. Espero haber sido clara y eso es todo. Gracias.